En este caso vamos a abrir un poco el juego y vamos a tener un aporte interesantísimo de escuchar y que tiene que ver con lo que diga un abogado constitucionalista. ¿Vamos al móvil para ello? Lo tenemos a Daniel Sapsay en nuestro móvil. Lucila Stin está con él. Lucila, ¿cómo estás? Paula, Eduardo, muy buenas tardes. Estamos justamente con Daniel Sapsay, que le agradecemos que se hizo el tiempo para conversar con nosotros acerca de este tema, de la situación judicial hoy de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Daniel, ¿qué significa para entender al comienzo que Cristina Fernández de Kirchner esté imputada? Bueno, la imputación es el primer estadio hacia la posibilidad de una incriminación. Es decir, evidentemente hay un juez que entiende, o un fiscal, que entiende que hay suficiente sospecha de que ante la comisión de delitos, la persona a la que se le imputa podría ser responsable de la comisión de los mismos. Y por eso se produce la imputación. Ahora, no olvidemos que Cristina está en una situación procesal mucho más grave en el caso por el cual va a ser precisamente indagada el día miércoles, si no me equivoco, porque es el caso de la venta de dólar futuro donde ya está procesada y se la va a indagar, o sea que es mucho más grave. Lo que pasa que la existencia de dos situaciones, un procesamiento por un lado con indagatoria y por otro lado una imputación, evidentemente hace mucho más comprometida la situación procesal por la que ella atraviesa. Los está escuchando. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? ¿Cómo Paula están? Trapan y Eduardo Bataglia desde aquí, desde el estudio. En primer lugar, Muy bien, gracias. ¿usted considera que la causa de dólar futuro es algo importante, trascendente, o es algo menor, como se lo define de algunos sectores, que se va a caer sola? Mire, yo realmente no la he visto a la causa, no olvidemos que se trata de expedientes que son reservados. Sí. Estaría opinando sobre una causa que no conozco. Por otro lado, no soy penalista, más allá de lo que puedo conocer de derecho penal, no me quiero meter en una rama del derecho que no es la mía. Ahora, si uno analiza el modo como se llevó a cabo la medida, la cantidad de personas que tuvieron beneficios millonarios y lo que le costó al país, y bueno, me parece que como conductora política y su ministro de Economía, en un sistema en el cual nada se decidía si Cristina no decía que se hiciese, y me parece que tiene gravedad. Doctor Sapsay, Cristina hasta el momento no ha nombrado ningún abogado, ¿no?, para que la defienda cuando tenga que presentarse el día miércoles. ¿Qué implica esto? ¿Querrá decir que ella está tranquila, se va a defender sola, apelará al defensor oficial? Mire, la verdad que no me quiero meter en una consideración de tipo psicológico, porque no es lo mío tampoco, pero ella está ante las posibilidades que le da el sistema penal argentino. Es decir, ella puede directamente presentar a su abogado al momento de presentarse a la audiencia en la que la van a indagar. Y si no, puede perfectamente decidir que va a ser un defensor oficial quien va a llevar su defensa. Doctor Sapsay, ¿qué lectura hace, digo, desde lo que indica la Constitución y desde lo que representa la figura de un expresidente de la Nación, en términos de esta convocatoria por parte de la justicia? Digo, apelamos a su conocimiento, a su experiencia, para repasar los últimos años, ¿no? ¿Cuáles fueron las experiencias en democracia que vivió la Argentina? La acusación de parte del fiscal Marijuán y lo que ha sucedido con otros expresidentes de la Nación. Bueno, si nosotros nos atenemos a lo que pasó con otros 3 presidentes de la democracia, el resultado es sumamente negativo, porque fíjese, en el caso de Menem ha sido condenado por tráfico de armas, Sí. con una pena de 8 años, si no me equivoco, y sigue siendo de senador, es decir, no se lo ha desaforado. Eso evidentemente demuestra de parte de quienes ocupan las bancas en el Senado, y en particular los que tienen la mayoría, que son encubridores y que el Senado es una especie de aguantadero. Es un caso vergonzoso que no tiene antecedentes en el mundo. Una persona condenada que sigue votando en representación de la provincia de La Rioja en las votaciones que persiguen el interés general, un reo. Reo es como llama la Constitución a los delincuentes. O sea que En el caso, por ejemplo, de la Rúa. Sí, perdón. Sí.
Sí, lo iba a decir, lo que pasa es que Adelante, como adelante, usted habló, creí que me Sabzai. quería preguntar otras cosas. Adelante. En el caso de la Rúa no nos olvidemos lo que fue el caso de la Banelco, para que la gente rápidamente lo identifique. Es cierto que se lo ha sobreseído, pero en circunstancias, a mi modo de ver, muy dudosas. Es decir, yo no confío cómo se llevó a cabo ese proceso, sé que me voy a ganar muchas críticas, pero lo digo francamente, porque ahí hubo un arrepentido que conocía perfectamente, había dicho todos los pasos, cómo se había cometido. Además era un sistema normal de toma de decisiones en el Senado que había impuesto el justicialismo. De la Rúa había estado todo el tiempo como senador, hizo un poco más de lo mismo. Pero bueno, fue el momento en que se debía penar. Se tardó muchísimo, creo que como 14 años, que ya cuando un proceso lleva tanto tiempo, algo funciona mal. ¿Qué quiero decir con que algo funciona mal? El aparato judicial está haciendo lo necesario para frenar el proceso, que es lo que pasa con casi todos los delitos de corrupción. Y doctor después Sabzai, tenemos un tercer caso. Sí. Sí, continúe. Sí, la escucho. No, quería preguntarle si podemos No, tener hubo otro esperanza presidente más de la democracia. de que ahora las cosas sean diferentes. No, yo tengo una gran esperanza de que sean diferentes porque creo que la sociedad está cambiando. En la medida que la sociedad exija de sus magistrados que sean independientes y que juzguen y terminen con la impunidad, que no se reflejen referentes corruptos, se mire a sí misma y se pregunte por qué elige a corruptos, cuando eso termine y cuando los jueces sientan que está el aliento en la espalda y les cuesta su futuro si no cumplen con sus deberes, evidentemente las cosas van a cambiar. Para mí el problema no solamente es de quienes dirigen los destinos del país, el gran problema es la sociedad argentina, somos nosotros. Sí, y la justicia también, ¿no? Los mismos Pero jueces la justicia están que muy tenemos, la cuestionados. justicia es parte del problema. Mire, la mayoría de los jueces de Comodoro Pi son tan corruptos como los corruptos que tienen que juzgar. Y lo digo absolutamente sin ningún tipo, sin que me tiemble la voz. Tenemos cantidad de pruebas sobre eso. Un personaje como Yarvide, que de manera abierta ha llevado a cabo un juicio por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, de una manera absolutamente irregular, que llevó al sobreseimiento y que además el fiscal que estaba obligado a apelar por ley no apeló y quedó firme, y ese ha sido un modelo que se ha repetido con otros funcionarios, es un juez absolutamente corrupto. Y le podría decir muchas cosas más, es el más famoso. Está Pero durísimo la hoy, mayoría el de doctor los, Sabzai. Le dijo reo a Menem, que a bueno, todo, pero a es la todo el pura- Congreso es la que lo pura protege. verdad. Sí. Mire, reo es lo que la Constitución en el artículo 18 llama a los delincuentes. Reos. No es una cosa denostatoria, es nada más que lo que la Constitución dice. Y respecto de lo que le dije de Ollarvide, todo el mundo lo puede comprobar. Respecto del patrimonio de personajes como Canicova Corral y otros de los jueces, no tienen más que ir a visitar las mansiones que nos mostró la Nata a todos. ¿No habría que Tienen mansiones aceptarle que no la pueden renuncia a justificar. Ollarvide, doctor, entonces? Para mí no hay que aceptarle la renuncia, porque aceptar la renuncia es una manera de seguir con la impunidad. Pero ¿sabe lo que pasa? El Consejo de la Magistratura también está absolutamente infiltrado por la corrupción. Fíjese, hace unos pocos días pasó desapercibido, pero después de como 4 años, el juez federal Armela, no sé si usted recuerda, el juez del Riachuelo, que Sí. se descubrió que las obras que se licitaban iban a sus parientes. Muy bien, pasaron 4 años, más o menos, no le puedo decir exacto, y finalmente no se consiguieron los votos y el tipo vuelve a ser juez. Eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura. ¿Qué puedo pensar? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se reunieron los 2/3? Porque hay una cantidad de corruptos. Entonces yo entiendo que el ministro Garabano debe decir, hay que sacarse de encima estos jueces. Aceptemos la renuncia y nos sacamos de encima. Es muy injusto, pues yo lo entiendo, porque desgraciadamente esto la gente tiene que saber. Tenemos un Consejo de la Magistratura corrupto. Y le digo más, el primer juzgamiento que hicieron después de la designación de Macri, cuando uno creía que se iba a poder respirar, llevaron a la renuncia a un camarista federal de Bahía Blanca, el doctor Santiago Montesanti, Sí. y lo hicieron porque fue el que se animó a que se investigara Báez, es decir, confirmó un fallo de primera instancia que demostraba que el tema de las facturas truchas de Suris, Sí. en el caso Suris, llevaba directamente a Báez. Entonces, ¿qué hicieron?
aunque no había ningún tipo de suposición de que se había cometido un delito, igual lo suspendieron de inmediato. Y finalmente, cuando llega el juicio político, ya lo iban a echar. Por eso él renuncia, porque es un hombre grande, de poca salud, honesto, y si no perdía todo apoyo. Esa es la pura verdad. Eso es lo que hizo el Consejo de la Magistratura. Lo que sí lograron es apartar a un juez que se animó a correr a los corruptos. Son hechos. Usted dice, estoy bravo. Estoy haciendo una crónica de los hechos. Sí. Doctor Sabzai, lo escuchamos con mucha atención e imagino que como hombre del derecho, sentirá una enorme tristeza hacer este desarrollo porque estamos hablando de expresidentes que se van cuestionados, algunos con una calificación fuerte como la del expresidente Menem hablando de reo, de la Rúa sobreseído, pero también cuestionado y con la partida que todos conocemos, la acusación a Cristina Fernández de Kirchner y la justicia que está bajo sospecha. Usted incluye cuando cuestiona a los jueces federales, a fiscales, a todos, digo, no nos queda nada, digo, partiendo de que es la tarde del domingo y podemos caer en la depresión. Yo estoy hablando, perdóneme, yo estoy hablando de la mayoría de los 12 jueces de Comodoro Pi. Sí, Si que es mucho decir, ¿no? Es mucho decir ya. Fiscales, por supuesto, pero tenemos fiscales extraordinarios. Quiero solo nombrar algunos. El caso de Ricardo Sáenz, el caso de Policita, el caso de Marijuán, el caso de Romero, y podría seguir con muchos más. Hay fiscales estupendos que se han jugado de manera impresionante, inclusive que han puesto en serio riesgo a sus familias. Pero por otro lado, tenemos a la agrupación Justicia Legítima, que realmente lo que tiene es una verdadera banda, a cuya cabeza tenemos a la Procuradora General de la Nación, que yo ya hace varios años, que he dicho que para mí es la encubridora general de la Nación, que se encuadran en un estatuto de una agrupación que dice que ellos están para defender el proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Eso solo los invalida para ser jueces. Y doctor, ya que se juega, a ver, doctor, ¿le podemos pedir la opinión sobre el juez Casanelo, que en estos momentos tiene en sus manos las causas más complicadas? Casanelo es justicia legítima. Casanelo es la tortuga. Casanelo es la tortuga que se convierte en liebre por la enorme presión de la sociedad y porque finalmente tiene vergüenza. ¿Qué es lo que le da vergüenza? Primero, que sus patrones ya son gigantes con pies de barro. Se tiene que salvar la vida. Y segundo, ¿sabe de dónde salió? Usted seguro que lo sabe, pero para que la gente lo sepa. Esas filmaciones absolutamente obscenas que vimos, con estos personajes nefastos, absolutamente del submundo, contando billetes, ¿sabe de dónde salió? Salió ¿De dónde, doctor? De la prueba que tenía Casanelo, hace como un año. Pero que hubo especulación de Casanelo para... A ver, hubo especulación de un juez de la Nación. Y yo me pregunto, si la tenía, ¿por qué en base a eso no procesó y no hizo lo que hizo después? Lo hizo después por la enorme presión social, porque generó una repugnancia. No solo eso, no se olviden que Casanelo, después de la audición de la Nata, que dicho sea de paso, habría que dar una condecoración, porque todo lo que él dijo sobre la ruta de dinero acá ahora se está demostrando, lo mismo que los que lo ayudaban, como Nicolás Guiñaz, que son verdaderos héroes. Bueno, usted recordará que en ese momento, ¿a quién imputa y mete preso y procesa? A los perejiles, a Farín y a Eláscar. A Báez le dicta la falta de mérito. Después lo mete, pero no quería subir a Báez, le dicta falta de mérito. Y hay otra cosa para mí muy sospechosa. ¿Por qué Martín Báez no está preso? Yo no le tengo ninguna confianza a Casanelo, ninguna. Martín Báez tendría que estar preso y tendrían que estar allanando las propiedades de los Kirchner y de los Báez, porque según se sospecha, ahí está gran parte del botín. No pudieron blanquear tantos miles de millones. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué está absolutamente fragmentada la causa en tantas partes como jueces, a efectos precisamente de pudrirla, como lo están haciendo? Claro, usted dice que había que integrar las causas, por ejemplo, la causa Otesur con esta. Sin duda. Es decir, que todos los jueces tengan todas las actuaciones, que es lo que está pidiendo Margarita Stolbizer, que realmente también le saco el sombrero. ¿Qué es lo que está pidiendo Mariana Zubik? Que también le saco el sombrero. La gente que realmente se jugó
por todos nosotros, ¿no es cierto? Porque es muy fácil quedarse tranquilo en la casa y después abrir la boca como que uno está muy sorprendido. Es la historia oficial. Ahora estamos viviendo otra historia oficial, porque vivimos en un sistema absolutamente autoritario y dictatorial, lleno de estatuas del héroe. Es típico de un sistema autoritario. Entonces, resulta que los argentinos nunca vemos nada. Es decir, nos es mucho más cómodo no ver nada, sobre todo mientras nos va bien. Doctor Sabzai, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido convocada por la justicia por la causa de Dólar Futuro, pero también ha sido imputada. ¿Usted cree que será un momento en el que la expresidenta lo transitará con temor? ¿Puede presentarse ante la justicia con total tranquilidad? Porque por lo que usted ha desarrollado, no hay independencia alguna y todo está cuestionado, todo está bajo sospecha. Bueno, mire, con lo que ha sucedido es muy difícil que uno no tenga sospecha. Ella tiene todas las garantías. Si la va, precisamente, son casi todos gente que han sido moldeadas por ella, por Menem, porque son más o menos los mismos. Entonces, puede tener muchas garantías, una justicia que es de ella. En ese sentido, claro, lo que veo es que están haciendo una gran manifestación, que es una forma de obstruir a la justicia, de no querer cumplir con los mandatos judiciales y de generar una situación realmente destituyente, como se llenaron la boca diciendo. La situación destituyente es la de ellos. Fíjese la diferencia con el presidente Macri. El presidente Macri presenta la documentación, se allana la justicia y reconoce lo que puede haber hecho bien o mal. En cambio, cada vez que a algún K se le hace algo, resulta que es el partido judicial, que hay una conspiración y tratan de ver cómo hacer para echar al juez. Como lo hicieron a Campagnoli, no lo pudieron echar porque la presión social fue muy grande. ¿Pero por qué lo quisieron echar? Porque precisamente él llegó a Báez con 20.000 fojas que elevó al juez, en donde se demostraba todo esto. Claro, tanto puede influir la presión social. Campagnoli es otro gran fiscal. O sea, parece que la justicia no solamente Sí, entonces puede muchísimo. Ahora, volviendo a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué puede pasar con ella el miércoles cuando se presente? ¿Cómo son los pasos procesales? Mire, ella va a ser evidentemente indagada. El juez decidirá esa indagatoria, da mérito a qué, no puedo decir, desconozco el expediente y no sé qué es lo que ella va a declarar, ni conozco el cuestionario. Eso puede producir distintos efectos. Uno puede ser inclusive el dictado de la prisión preventiva, cosa que no creo que ocurra. Y el otro es que, bueno, va a proseguir la causa. Todo eso va a ser nuevos elementos de juicio para que se llegue a una sentencia y ella volverá donde se le dé la gana. Es decir, no hay tantas incógnitas, tantas cosas raras. Esta situación absolutamente de presión para que inclusive mucha gente buena diga, ay, mejor que no hagan nada porque se va a estallar el país. Entonces vamos a estar permanentemente extorsionados por los malos. ¿Cómo es ese razonamiento? Doctor Sabzai, ¿cómo definiría este momento político? Una bisagra, un momento excepcional en donde los argentinos podemos salir del lodo de la corrupción y de su consecuencia, que es la impunidad. Creo que nunca hemos estado tan cerca de poder pegar ese salto. Una línea que viene desde la colonia, es la de la corrupción, el no cumplimiento de la ley, la vivada, el ser más vivo que el otro, el tratar de reventar al otro, el hacer la suya, yo argentino, el buscarse el curro, toda esa mentalidad que nos define y por eso hemos tenido los presidentes que hemos tenido. Tenemos la enorme posibilidad de empezar a superarla y entrar en un país decente y civilizado y de esa manera desarrollarnos. Así que para mí es un momento extraordinario. Lo que pasa es que los argentinos tenemos que estar a la altura y darnos cuenta que esto es así. Sí, bueno, con todo lo que estuvo diciendo, no estamos muy esperanzados, ¿no?, de estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que no, sí. Yo estoy esperanzado, pero ¿sabe lo que pasa? Que si uno no tiene una radiografía de la realidad, no puede actuar en consecuencia. Si yo le tratara de decir las cosas como un placebo, no sirve mi información. Yo tengo que decir lo que yo sé y lo que yo siento. No puedo empezar a decir que los jueces de Comodoro Pi son santos de la espada, porque podemos hablar de casi todos y realmente es espantoso lo que sale. No olvidemos que varios son de la servilleta, de donde provienen, otros son de justicia legítimo, otros se han dedicado a hacer fortunas. Entonces, huele solo, no hace falta ser un gran investigador o parecer que es un difamador. Los hechos duros de la información demuestran lo que yo digo.
Desde distintos sectores del Frente para la Victoria, o desde el nudo del Frente para la Victoria, el núcleo, se lo cuestiona al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Usted hace una defensa del accionar del presidente Macri? ¿Cree que tiene que dar explicaciones por alguna causa en el pasado reciente? ¿Dónde lo ubica a Macri? Mire, yo lo ubico, lo que yo sé hasta ahora, que tiene la imputación precisamente por el tema de Panama Papers, y reaccionó como todo ciudadano tiene que responder. Se puso a disposición de la justicia, mostró ya la documentación, está pidiendo una declarativa de certeza en el fuero civil, lo cual es una estrategia judicial que perfectamente puede llevar a cabo, para que precisamente se informe si él debía o no debía declarar la existencia de una sociedad muerta y que no tenía ningún tipo de accionar, y que no solamente le integraba el directorio. Es decir, veo una actitud que es la que todo funcionario público debe tener. Además, me parece de una hipocresía tan impresionante que los muchachos del Frente para la Victoria critiquen a Macri por estar en los Panama Papers y por haber aparecido con un offshore. Le voy a decir por qué. Porque el secretario privado del expresidente Kirchner, Muñoz, ya se le descubrió que tiene offshore y con millones de dólares, que seguramente deben ser millones de dólares de robo, de coimas, porque era un tipo que no tenía un mango antes de ser secretario de Kirchner. Pero además, si ustedes recuerdan, que es lo que no se quiso informar y que eso me parece muy mal de parte de Laura Alonso, en Chevron, el pago que se hizo, que son varios miles de millones de dólares, aduciendo que como estábamos en default, se temía que pudieran embargarse los fondos, se lo hizo en 2 offshore en paraísos fiscales. ¿Qué le parece? Eso no con dinero privado, con dinero público, y ni se sabe ni se rinde cuentas de eso. No, bueno, parecido a lo que hicieron con las regalías. Muchas cuestiones escandalosas con las de las regalías cuales de Santa Cruz. no nos escandalizamos, lamentablemente, los argentinos. Le preguntábamos hace un ratito... Lamentablemente no nos escandalizamos. Le preguntamos por el juez Casanelo, que también tiene la causa de Macri de los Panama Papers. Y usted decía que durante muchísimo tiempo no actuó, ¿no? O de alguna manera no actuó con las pruebas que tenía, como por ejemplo el video. Le dejamos una preguntita claro, pendiente, otras. Porque nos tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Bueno. ¿Qué ha cambiado en la situación política? ¿Qué tipo de protección o amenaza o presión dejó de tener el juez para empezar a accionar? Porque de repente empezaron las detenciones, ¿no? Empezaron las consecuencias y el movimiento judicial de esta causa. ¿Nos lo contesta en un ratito? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hacemos Pero... una pausa en un